Hay un tema que a mí me ronda mucho en lo que hago, mi trabajo, de escritor, y también me ronda eso, que tiene que ver con que, de alguna manera, que tiene que ver con, también con un fenómeno violento en su origen, y es con una pregunta así simple: ¿es más o menos mapuche el que vive en la comunidad en el sector rural a el que vive el guarriache, digamos? Entonces es un tema que aquí es, como lo decía ahí el Peñi, que aquí no es como tan como en Santiago, ¿no es cierto? Ahí está la guardería propiamente tal. Aquí se mezcla esta situación, estamos en una ciudad intermedia, se le llama, ¿no es cierto? Y ese, a veces se provocan ciertos conflictos entre el comunero que vive en la comunidad en contacto con la tierra, posee un loft, ¿no es cierto?, reconocido, tiene sus autoridades centrales, versus esta persona que tuvo que emigrar a la ciudad por situaciones violentas. Él es más o menos mapuche. ¿Cómo defiende su mapuchidad? ¿Cómo la plantea hoy en día? Y es un tema importante. En lo personal yo me considero así un guariachi, ¿no es cierto?, despojado ancestralmente de su territorio, llegando a vivir en una ciudad que tampoco le pertenece, pero que hoy día quiere plantear esa necesidad de insertarse como mapuche, versus a veces esta discriminación que se produce desde las comunidades. Por eso digo que es un fenómeno también violento, tiene que ver con lo colonizado que estamos también. Pero no sé, ese es un tema que es importante, creo que en este tema, y que, aprovechando aquí los amplios saberes que hay, me gustaría poner en la mesa y que de alguna manera suscitar puntos de vista. Mira, lo que al menos yo te podría contar de lo que es la región metropolitana, y considerando las propias características que existen, estamos hablando de diferencias territoriales bastante fuertes, estamos hablando aproximadamente más de 3 generaciones de mapuches urbanos, como le podríamos llamar, o mapuches que viven en la ciudad. Las características propias, ¿cuáles son? Estigmatización, discriminación, ¿cierto? El tema del racismo, que es muy fuerte. Por lo tanto, hay características que se han ido manteniendo en el tiempo con estas 3 generaciones. La primera generación hablando del Mapudungun, con su propia historia, las propias entidades territoriales, etcétera, etcétera. Pero luego hay una segunda generación que sabe que es mapuche, que sabe que está tal territorio que es de parte de sus padres, y una tercera generación que sencillamente sabe la historia ya del territorio, o sabe la historia de su familia, pero que ya no tiene contacto con la comunidad, ya no viene al sur, a las diferentes regiones de acá. Entonces, bajo esa característica propia que existe ya, es que se fueron creando las asociaciones indígenas. Y cada asociación fue creando sus propios objetivos de cómo constituirse o para qué se querían constituir. Y también de acuerdo a las propias características de quienes estaban integrando esos grupos humanos. Se han creado varios centros ceremoniales en Santiago con el propósito de poder rescatar, difundir, promover y también vivir la cultura mapuche, de acuerdo a las identidades territoriales de los grupos humanos, ¿ya? Porque ahí podemos encontrarnos con gente de Cholchol, Huilliche, Pehuenche, Las Quenche, de los diferentes territorios. Entonces, al final, ¿qué nos ha llevado a toda esta situación? A que también estemos, por ejemplo, cuestionando el tema de la educación intercultural bilingüe, diciendo que el perfil del educador tradicional en algunos casos no es el mejor, pero es lo que tenemos, por lo tanto trabajamos con lo que tenemos. Se ha fortalecido mucho el tema de la salud y la medicina indígena. En un comienzo, los primeros pasos eran que veníamos a buscar a las y los machis acá al sur, y hoy en día es increíble, pero tenemos machis allá. Bueno, a mí con Paula nos pasa lo mismo. Paula es la chica que está grabando, que siempre nosotras discutimos porque nuestra forma de cómo conocimos los mapuches no fue precisamente gracias a nuestra familia, fue porque nació un interés, llegó a nuestras vidas. Entonces yo creo que sí, es cierto que si uno es más o menos mapuche, también va como uno lo siente, pero también de repente uno no sabe exactamente cómo que es el mundo mapuche. Que yo le comentaba a don Eliseo que de repente uno también anda buscando y tampoco sabe cómo encontrar esto es mapuche, esto es no, porque es tanta la información, de repente las informaciones se contradicen, que igual es complicado, pero yo creo que aunque la identidad va en uno, igual duele de repente cuando uno le dicen no, es que usted no es lo suficientemente mapuche, o lo que usted hace es muy cuinca, o de repente cuando uno tiene sus dudas respecto a cosas. A mí me pasan muchas cosas como con cómo es la mujer. Yo me eduqué bajo otra educación, pertenecí a otra organización, entonces de repente siento como que la cultura mapuche es aprensiva con la mujer. Y tampoco sé mucho cómo vivir eso en mi vida, cómo combino ambas cosas. Eso a mí me ocurre mucho.
quiero compartir con ustedes algo que, bueno, todo lo que estamos hablando es personal, pero esto va un poco afecta va con una nota emotiva porque una cuestión que tiene que ver con mi familia. Los talleres de epistemología, aunque no parezca, uno aprende mucho. De los talleres, de las conversaciones que hemos sostenido, por ejemplo, de Pablo aprendí que una de las mayores revoluciones que hace el movimiento indígena es la recuperación del bosque nativo. Frente a mis estudiantes de la universidad que creen que la mayor revolución es salir a la marcha, echarse un paco, no sé, rayar el McDonald's. De Pablo aprendí que la mayor lucha es la recuperación del bosque nativo. Y así como aprendí eso de Pablo, de su hermano, aprendí que las cosas no tienen tiempo, de José. Que lo que hoy día parece una tontera, 20 años más adquiere sentido. Y de un poeta, hace un par de años aprendí algo que me ha marcado mucho y desde ese momento me acompaña porque todavía no soy capaz de solucionarlo y a lo mejor lo que estoy compartiendo con ustedes es justamente en la solicitud que a lo mejor ustedes me ayuden a resolverlo. Es que me decía, también en los mismos términos, estoy resumiendo la historia, la mayor lucha es la lucha por los cementerios, porque me decía Leonel Lazo, dice, solo quien tiene un lugar para morirse es porque es dueño de su territorio. ¿Sí? Entonces uno empieza a partir de eso a investigar y así como se pierde la cultura, se pierde la lengua, se pierde una serie de cuestiones, uno se va dando cuenta rápidamente que la cantidad de cementerios comunitarios también va disminuyendo. O como los cementerios comunitarios, por la proliferancia de otros cementerios comerciales, se está llenando de no mapuches, porque claro, le pagan 20 lucas al señor que abre la puerta, le abre la puerta y enterran a alguien ahí, no pagan derechos, no pagan justicia, no pagan nada. Entonces uno empieza a tener sentido las palabras de las personas con las que uno va conversando. Y entonces, la parte compleja de todo esto es que supongo que estoy en una edad, mi papá está en una edad, mi mamá es una señora, mi papá es mapuche, mi papá tiene su hoyo ahí en Licalco, pero mi mamá, como era una señora, se compró su hoyo ahí en el Parque de Recuerdo en Santiago. Entonces lo hemos conversado varias veces y mi papá dice que el momento que tenga que partir, que por favor lo ponga con su señora porque la extraña, la echa de menos. Pero resulta que en la conversación y en la investigación, porque parte de la naturaleza, uno se da cuenta que los cementerios no están ubicados en cualquier lugar. En las comunidades, cuando eligen su cementerio, eligen una ubicación porque en esa ubicación les va a permitir a quienes han partido estar protegidos, estar acompañados. O sea, lo que decía don Eliseo temprano, no estar solo. ¿Sí? Entonces en esto urbano-rural y en esta conversación un poco mezclando, el problema surge de que, claro, yo voy a cumplir con las deseos de mi papá, lo ideal sería que él fuera a Licanco y no al Parque de Recuerdo, pero que él está con su señora. Pero la pregunta es, el territorio habla, el territorio está, los cementerios son lugares protegidos, están nuestras figuras, están nuestros antepasados, están nuestros marcos. En el norte están los cementerios ubicados a los pies de los marcos, de los volcanes. En el sur están en el bosque, en Rapa Nui están mirando al mar, están cerca de los ajus. Nuestros muertos están protegidos. Esa es la pregunta que me hago yo recurrentemente cuando llegue la partida esta. ¿A quién le va a hablar mi papá? O sea, va a conversar con su señora, sin duda. Voy a intervenir un poquito porque siento que he estado muy en silencio, estoy un poquito acá. No, comentarle sobre todo con lo que mencionaba ¿Claudia? no, Javier.
que ella decía, de repente uno se encuentra inmerso en dos mundos o en dos aguas y la gente nos comienza a mirar. En mi caso personal, yo desde pequeña nací, crecí, me crié en el campo, entonces para mí mi gente, mi formador fue mi abuelo, mi lapillán, que yo ya le comentaba aquí, ¿cachai? Que él era una persona muy espiritual y en todo lo que él hacía no podía hacer nada si él no hacía su ritual. Y en esos rituales siempre me tenía a su lado. Yo siempre fui su sombrita, siempre él me decía que yo era su chiquita con la que siempre anduvimos, ¿ya? Entonces cuando escucho esto de que hay gente que es muy fundamentalista, sí, los hay. Y yo los conocí después de que salí del campo. Cuando me formé en la básica, ningún problema. Mi abuelito era bastante conocido en el sector de donde yo vivo, que es muy cercano a la ciudad acá, y nunca me dijeron, afortunadamente, nunca me dijeron que era india ni nada, pero siempre ese respeto lo tenía por quién era mi abuelo. Él era el que decían, ah, ya este es el nieto del caballero, este es el nieto de don Pedro, qué sé yo, ningún problema. Después llegué al liceo, tampoco, ningún problema. Donde me sentí, entre comillas, un poco mirada en menos, justamente cuando usted dice eso, gente mapuche que nos discrimina por no vestir como mapuche y sin preguntarse cuánto sabes tú de cultura.